Hola, hola, te damos la bienvenida a una nueva edición de ¿Sabías que? El podcast con curiosidades de las artes, las ciencias y la cultura que te va a mostrar cuántas cosas podés aprender, cuántas cosas podemos aprender. Hoy vamos a empezar hablando de una mujer. Se llamaba Berta, una chica alemana ya por la década de 1920 que era enfermera. Ella vivía en un pueblito alemán pero se trasladó hasta la ciudad de Hamburgo. Allí consiguió trabajo en un hospital, el Hospital de Otorrinolaringología, y precisamente allí en Hamburgo conoció a un joven. El joven se llamaba Al-Aich. ¿Quién era Al-Aich? Era el hijo mayor del cónsul de Liberia. Liberia es un país africano. Este cónsul se llamaba Momulu Massaquoi. Su hijo Al-Aich se conoció con Berta. Terminó pasando que se enamoraron. Pero claro, parece que el amigo Al-Aich era un muchacho un poco, para decirlo de alguna manera, disperso. Es decir, concibió el vínculo con Berta como un touch and go. El muchacho además estudiaba en Dublín, en Irlanda, con lo cual iba y venía y realmente no le interesaba formalizar su vínculo con Berta. De hecho, una de las excusas que puso para no casarse con ella fue que los estudios le impedían organizar la boda. Sin embargo, de la relación entre Al-Aich y Berta nació un niño. Ese niño se llamó Hans-Jürgen Massaquoi y tenía una particularidad. Era un niño con la tez oscura, es decir, había nacido de un papá que era negro y una mamá que era blanca en aquella Alemania de los años 20. ¿Qué día nació Hans? El 19 de enero de 1926. Fue un niño realmente muy querido, de hecho recibió mucho amor también de la familia paterna, de su abuelo que era el cónsul de Liberia. Y claro, un chico negro en Alemania despertaba curiosidad. De hecho, las mujeres le acariciaban el cabello, lo mimaban, qué bonito, qué mono le decían como si fuera una expresión afectuosa. Ocurrió que cuando Hans-Jürgen Massaquoi cumplió los 3 años, su abuelo tuvo que retornar a Liberia. La propuesta del abuelo hacia su mamá fue, bueno, más allá de que mi hijo no se hizo cargo del niño, vénganse a Liberia con nosotros, pero la madre prefirió quedarse en Alemania. Recuerden que estamos hablando de fines de la década de 1920 y ya sabemos que a principios de los años 30 llegó al poder en Alemania Adolfo Hitler. Era la época de la consolidación del nazismo como movimiento político. Berta y su hijo continuaban viviendo entonces en Alemania, no aceptaron irse a Liberia, alquilaban un cuartito, estaba en el ático de un edificio, no tenían electricidad, no tenían agua caliente, la mamá trabajaba y el niño quedaba al cuidado de una vecina a la cual la llamaba la tía Moller. En 1932 el pequeño Hans comenzó la escuela y claro, ¿qué le pudo haber pasado? Sufrió el acoso, el bullying como se le dice ahora, de sus compañeros. Por ejemplo, le cantaba una canción antigua que decía negro, negro, desollinador. Otro no tuvo mejor idea que decirle ¿por qué a los negros les cosen lana de oveja en vez de tener pelo? ¿Cuál fue la respuesta de Hans? Darle una patada. Bien merecida la tenía por otra parte. La intervención de los docentes de la escuela frenó el acoso que Hans recibía de parte de sus compañeritos. Pero como decíamos antes, en 1933 los nazis con Hitler llegan al poder y sabemos que un elemento central del nazismo es el racismo, la idea de que hay razas que son superiores a las otras, con lo cual la situación de Hans se complicó un poquito. Curiosamente, el pequeño Hans quedaba impresionado en aquella época con los desfiles de las escuadras de asalto nazis. Y entonces, ¿qué hizo? Le pidió a la tía Moller, a esta señora que lo cuidaba, que le cosiera en su camisa una svástica. En 1936 quiso entrar en la rama infantil de las juventudes hitlerianas, pero, como pueden imaginarse, fue rechazado. ¿Por qué? Por el color de su tez. En 1938, cuando tenía 12 años, el director de la escuela primaria falseó sus notas para impedirle entrar en la secundaria y eso obviamente le cortaba el camino a la universidad. ¿Por qué? Por tener la tez oscura, por el racismo que imperaba en Alemania en aquel entonces. Hans tuvo que soportar en ese tiempo tan complicado de la historia alemana ciertas miradas con desdén, pero al mismo tiempo, al haber habido pocos negros en Alemania, realmente se le prestaba poca atención. O sea, no fue el caso de otras minorías, pero en el caso de los negros eran muy poquitos. Por eso el odio que había en esa Alemania nazi, curiosamente hacia esos negros, era relativamente menor en comparación con lo que pasó con otros grupos. Siendo un adolescente, un miembro de la SA, que era una de las escuadras patotas con uniforme
uniforme de los nazis, lo metió en un bar a la rastra, una vecina lo observó, le avisó a la madre y la madre fue y lo rescató con total fiereza de las garras de esos energúmenos que obviamente no tenían buenas intenciones para con el pobre Hans. Luego comenzó la guerra, y curiosamente Hans, cuando alcanzó la edad para ir a combatir, los 18 años, quiso enrolarse en el ejército, pero ¿qué hizo el ejército? No lo aceptó, no lo reclutaron, tampoco lo aceptaron como voluntario, y eso eventualmente salvó su vida. Por supuesto, no la pasaron bien durante la guerra. Más allá de la situación bélica, la mamá fue despedida del hospital por no aceptar afiliarse al sindicato nazi. Había escasez y, por si esto fuera poco, el 24 de julio de 1943, un bombardeo de los aliados sobre Hamburgo los obligó a refugiarse en el sótano, terminó con la destrucción del edificio en el cual vivían, con lo cual debieron vivir hasta el final de la guerra en las ruinas del sótano. Las condiciones, se imaginarán, eran realmente inhumanas. Después de la guerra, se empleó tocando el clarinete para los soldados ingleses que ocupaban una parte de Alemania. Berta pudo volver a trabajar al hospital, o sea, pudo volver a su actividad como enfermera. Y en 1948 Hans viaja a Liberia y ahí se reencuentra con su abuelo y con su papá. Y consigue a través de ellos una visa para ir a estudiar a los Estados Unidos. Ahora, le pasó una cosa curiosa. Llega a Estados Unidos por un error, fue reclutado para ir a la guerra de Corea, con lo cual este muchacho que venía de bancarse la Segunda Guerra Mundial de Alemania tuvo que ir a combatir al frente coreano, que fue un frente particularmente duro de lucha. Finalmente, una vez concluida la guerra, vuelve a los Estados Unidos, se naturaliza norteamericano y además estudia periodismo. Hans-Jürgen Massaquoi terminó siendo periodista. Trabajó para una revista dirigida a la comunidad de los negros, se unió al movimiento de derechos civiles que lideraba Martin Luther King allá por los años 60. Se casó, formó una familia, tuvo 2 hijos y terminó siendo editor jefe de una revista llamada Ebony, que era para afroamericanos. Hans-Jürgen Massaquoi regresó a Alemania, que se seguía considerando su patria, muchas veces, y publicó en el año 1999 un libro con sus memorias. Finalmente, Hans-Jürgen Massaquoi murió en enero de 2013 a los 87 años. Una vida sin duda muy larga y además con experiencias tan fuertes vividas, ¿no? Que incluyó la participación en 2 guerras, en una como habitante de la Alemania que estaba involucrada en el conflicto y en la otra como soldado peleando en Corea. ¿Sabías todo esto? Si no lo sabías, ahora lo sabes. Te invitamos a seguir escuchando FDA Radio Web. Soy Pablo Fasari y te agradezco por haber escuchado esta nueva edición de ¿Sabías qué? El podcast con curiosidades sobre las artes, las ciencias y la cultura. Te espero en una próxima edición. Chau, gracias.